Daniel Artana, prende la luz roja que pocos están mirando en la economía. Pues es que yo pensamos mucho con el Pato el tema de la semana, de qué es lo más importante que pasó en materia económica para la Argentina. Si fue el alineamiento con los Estados Unidos, si es la obstinación del presidente de la Nación con el tema del superávit fiscal, si es la baja de la inflación, si es que la Argentina se encamina dentro de un modelo muy distinto al que vino en los últimos años. ¿Cuál considerás vos que es lo más importante o que podría ser, obviamente que es una opinión, digamos, todo es importante, creo, pero me parece que por ahí alguna cosa se destaca? Y no sé, es difícil porque todo lo que ustedes mencionaron es muy importante, ¿no? A ver, yo diría, la Argentina tuvo un año con un test electoral muy importante, el gobierno lo sorteó mejor de lo que se esperaba, y eso le permitió aflojar esa tremenda tensión financiera que vivimos desde mediados de año hasta el 26 de octubre. La inflación subió un poquito sobre las últimas lecturas, pero sigue estando mucho más baja de la que heredó el presidente cuando asumió allá el 10 de diciembre del 23. Esta es una economía que tuvo bastante resiliencia, porque si uno lo mira, el primer año aguantó un ajuste fiscal de 5 puntos del PBI, el segundo del año un apretón monetario memorable, que era lo que decíamos antes, y sin embargo aguantó con grandes diferencias entre sectores, con sectores por ahí que están golpeados, pero en el promedio no entró en una recesión así como por ahí sugería la magnitud de las correcciones que hubo que hacer para tratar de lidiar con la herencia. Y después está el tema del alineamiento con Estados Unidos, que es un cambio de 180 grados respecto de donde estábamos alineados con la gestión anterior, que de hecho hasta había demorado todo lo posible el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que también era una señal clara de alineamiento con Occidente, ¿no es cierto? Así que, bueno, hubo un montón de cosas importantes y vos marcaste 4, pero sí, me parece que todas esas 4 fueron muy relevantes. Daniel, y recién estábamos hablando con Nadine Argañarás de los datos que, bueno, estuvieron reflejados esta semana que tenían que ver básicamente con el superávit energético. Digo, eso es como un gran impulso para el gobierno, parecería ser, ¿no? ¿O no? Bueno, ahí fíjense que... A ver. Curiosamente, esta es una política de las pocas que en la Argentina... Decíamos eso, arrancó, yo decía Cristina, Macri, Alberto Fernández y Milei, ¿no? Efectivamente. Bueno, claro. De todas formas con matices, ¿no? Sí. Porque yo creo que en algún momento el kirchnerismo intentó romper los contratos y, bueno, como esa es la característica del no convencional, es menos expropiable que el convencional, expropiable entre comillas. ¿Ah, sí? Entonces vos tenés, y bueno, porque claro, tenés que romper la piedra. Para la producción, al claro. año se te cayó la producción, en el convencional no te pasa eso. Entonces yo creo que eso ahí llevó a terminar haciendo esos contratos gas, que obviamente tienen precios muy atractivos. Esos son los costos de no permitir un ordenamiento espontáneo, si vos querés, más competitivo, porque después esos precios han ido... O sea, en realidad el mercado de gas se va equilibrando a valores más bajos de los que en su momento hubo que reconocer para que la gente invirtiera con el kirchnerismo amenazando con toquetear todo. Pero es una política que trascendió y a la Argentina le hace un gran cambio, como va a ser también si se concreta lo de minería, ¿no? Claro. Fíjense que nosotros este año vamos a tener un saldo comercial favorable en energía de 8.000 millones de dólares. En dólares corrientes es mayor que en algún momento hubo en los 90, como que se dio vuelta el efecto negativo que había generado el populismo, que habíamos pasado de más 6.000 a menos 6.000. Redondear, bueno, ahora vamos a más 8.000 este año, a pesar de que el precio del petróleo se redujo. Y ahí, si querés, hay algún riesgo hacia el futuro, porque los pronósticos, por lo menos para este año, siguen sin ser buenos en materia del precio del petróleo transitorio, ¿no? Porque es una cuestión de exceso de oferta puntual. Pero a pesar de todo eso, la producción ha estado a un ritmo espectacular. Y uno puede tener algo, además ayudando a la economía también en la fase de inversión, porque esos proyectos requieren inversiones importantes que se financian con aportes de capital, pero también con financiamiento con deuda. Entonces has tenido colocación neta
por encima de lo que vencía de las empresas petroleras, lo cual ha ayudado a darle una oferta al mercado cambiario que no hubiera estado si ese sector no hubiera tenido ese desempeño. Sí. Y eso es lo que uno puede mirar, podría repetirse a partir de ahora con la minería, ¿no? Donde uno tiene proyectos gigantes que bueno, en la medida que se destrabe algunas cuestiones como la ley de glaciares, que entiendo que eso va bien encaminado, sí. Y alguna otra cuestión más, bueno, ahí sí los precios son muy atractivos y has tenido ya digamos, algunos proyectos que pueden incluso empezar a producir antes, como revivir de la mina debajo de la lumbrera. Entonces vos lo que tenés es aprovechar, digamos, los enormes recursos que Argentina siempre ha tenido ahí en la zona cordillerana y que diversos factores no acomodábamos. Sí. Y eso alguien te dice, uno, mirá el impacto que eso tiene, que te atrasa el tipo de cambio. Bueno, eso, mirá, mi colega José María Fanelli, que ustedes conocen bien, sí, seguramente alguna vez habrán entrevistado, Sí. dice, bueno, mirá, esto si vos le metiste a esta economía 20 o 30 mil millones de dólares más de exportaciones, son 20 o 30 mil millones de dólares más de importaciones que podrías tener en bienes de capital, en lo que fuere, digamos, que te permiten tener una economía mucho más dinámica, ¿no? Sí. En la medida que vos sortees esa maldición de los recursos naturales, que es que uses la plata para hacer populismo barato. Si eso no lo haces, países como Australia, como Canadá, tienen una enorme riqueza en recursos naturales y son países desarrollados que con economía que le va muy bien, ¿no? Estamos escuchando a Daniel Artana, que es economista jefe de Fiel. Daniel, ¿por dónde ves vos las luces rojas de alerta, si es que las ves, de cara al 2026? Digo, ¿es por la acumulación de reservas? ¿Es por la posibilidad que la inflación, si bien eso está controlada, subió un poquitito o está ahí con una presión al alza apenas en los últimos meses? ¿Por dónde ves vos las luces de alerta de cara al año que empieza? Mira, yo creo que a mí lo que me preocupa está en otro lado, ya les voy a contar. Yo creo que la inflación ha subido, pero va a volver a retomar el sendero descendente. Es cierto que el cambio el ritmo de depreciación del techo de la banda te puede generar el lentecimiento en la reducción, pero no hace que no pueda seguir bajando la inflación, me parece a mí. Y el gobierno esperemos que cumpla con la acumulación de reservas, que era algo que le reclamaban la mayoría de los analistas, porque en realidad ibas por la vida sin seguro, como que vas manejando con el auto sin seguro. Si ocurre un evento, bueno, dependimos del gobierno americano, que no sabe si va a estar en el próximo evento. Y lamentablemente en un país como la Argentina hay eventos externos. Sí. Por eso los países de la región mejor administrados están sentados arriba de una montaña de reservas para hacer frente a esos eventos cuando se te corta el financiamiento, lo que un colega nuestro, obviamente ustedes conocen y que es probablemente el mayor referente de argentinos en el exterior, que es Guillermo Calvo, ha llamado los frenazos a las entradas de capitales. Así es. Pero Así a mí no es. me preocupa ninguna de esas cosas, más allá de que habrá que ver si se cumplen las reservas. A mí lo que me preocupa es que esta es una economía que cuando vos mirás los números, también cuentas que hace mi colega Fiel Fernando Navajas, ha estado estancada en materia de productividad laboral. O sea, la productividad laboral hoy en la Argentina es la misma que en el año 1980, para redondear. En los últimos 20 años no ha crecido, para tomar otro ejemplo. Y en el mundo crece. Entonces, ¿qué pasa? Vos vas a hacer ese catch-up, digamos. Porque, bueno, las reglas de juego son distintas. Hoy tenés que competir como empresa. Entonces vas a hacer la inversión para mejorar la productividad laboral. Ahora, si la economía no crece mucho, el riesgo es que eso se haga con una evolución del empleo muy mala o que incluso caiga el empleo. Entonces, cuando vos vas a mirar un momento de una gran mejora en la productividad laboral, que es necesaria porque los países para crecer más tienen que mejorar la productividad, lo ves en los 90, y en los 90 tuvimos algún tema, no de desempleo como en aquel momento, sino hoy con alguna dificultad para resolver el tema de la informalidad, ¿no? Porque es la vía de escape un poco. Entonces yo digo, eso lo escribí hace una semana o dos en la nota que cada tanto hago en la Nación de los domingos, y bueno, ahí hay un tema, me parece a mí. El tema que vos tocás es muy sensible, me parece. ¿No? Es lo que planteábamos hace un rato, y el tema es si no es demasiado abrupto todo. Digo, es demasiado abrupto y demasiado descarnado en términos del golpe de campana, del giro de campana que tuviste, en el cual ahora te das cuenta y queda bien al descubierto la baja productividad que tenemos los argentinos, ¿no? Sí,
Ahí, mira, yo creo que la pregunta era cómo uno hacía para hacerlo más despacio. La forma de hacerlo más despacio es un tipo de cambio real más depreciado, pero a veces no podés frenar eso, y el gobierno por ahí se engolosinó un poco en la apreciación cambiaria para ayudar a bajar la inflación, cosa que se empezó a corregir desde mediados de abril, ¿no? Ahora lo que pasa es, mira, hay una cosa más, cuando vos mirás por sectores, ha estado prácticamente estancada en los últimos 20 años, no solamente en la industria, también en todos los servicios, que son los grandes demandantes de mano de obra en una economía moderna hoy. Entonces, vos imaginate que haces un salto de productividad en sectores como, no sé, un supermercado. Viste que ya en Europa y Estados Unidos tienen supermercados que no tienen empleados. O sea, vas a un nivel, no digo que vayamos ahí, pero lo que te quiero decir es que de donde estás parado, a donde tenés que ir por ahí. Entonces, por eso uno necesita un mercado laboral flexible y uno necesita una economía que crezca lo más posible. Y bueno, en el medio hay que acumular reservas, porque también tenés que comprarte el seguro. Obviamente esas reservas, si vos las pones en la cajita, las guardás, la economía va a ir un poco más despacio que si te las hubieras gastado, y lo prudente es guardarlas, no gastártelas. Entonces ahí podemos tener algún tema. Un tema que a mí no me... A ver, tampoco me quita el sueño. Yo creo que cuando en el mundo la gente se preocupa por la inteligencia artificial y ven como que, no sé, se acabó el empleo, en general los mercados laborales reaccionan y van sorteando las grandes mejoras de productividad que ha habido en el mundo. Lo tuviste cuando pasaste con la ley. Sí. A ver, uno de los grandes shocks de productividad fue la incorporación de la electricidad ya por 1800 y algo, el motor a vapor, después tuviste más cerca la revolución de Internet, y en los países que tienen instituciones laborales flexibles como Estados Unidos, lo único que hiciste fue generar puestos de trabajo, no en los sectores. A ver, el tipo que manejaba, para tomar otro ejemplo, el ferrocarril, los que manejaban una diligencia pasaron a ser reemplazados por el ferrocarril, los que repartían barras de hielo pasaron a ser repartidos por los que producían heladera, pero en el agregado de la economía vos lograste que la economía crezca y absorba esa mano de obra en otros sectores que generaron... Perdóname, Daniel, un tema. Vos hablas de la baja productividad. A ver, para entenderlo mejor, qué sé yo, 100 trabajadores textiles o del calzado en algún otro país producen más cantidad que en la Argentina. Claro, eso ya, exactamente. Eso es lo que no lo sé, cómo lo podés dimensionar. Claro. Cómo lo puedes dimensionar dentro de cada sector, porque ahí me excede. Hay sectores que seguramente están en la frontera, pero yo digo, vos has tenido un país que ha invertido poco en general, y si vos empezás a tener una inversión para mejorar la productividad, que yo creo que los empresarios la van a hacer, porque ahora también ha quedado claro que por ahí tenés este modelo económico, no por 2 años más, por 6 años más. Claro. Entonces la gente se va a poner barbas en remojo, invertirá y mejorará. La pregunta es cómo eso cierra con el empleo, y ahí donde, bueno, hace falta la reforma laboral, pero ahí donde también la gran respuesta va a saber dónde va a estar, en qué pasa con el empleo en los sectores terciarios, y ahí también hay buenas noticias, ojo, porque vos, a ver, cuando uno... sectores terciarios hablamos de los servicios, hablamos de las aplicaciones, hablamos de eso. No, hablamos de un montón de cosas. Por ejemplo, mira los datos del balance cambiario del Banco Central. Hay un rubro que se llama exportación de servicios profesionales. Ha recuperado un montón. Hoy estamos vendiendo, si no recuerdo mal, como $1.000 millones por mes. Estos son la gente que trabaja para el exterior. Todo. Claro. Ahí hay de todo. Ahí está metido, desde los tipos que hacen informática para el resto del mundo, hasta los que venden servicios, por ejemplo, contables, de auditoría, de impuestos para el resto del mundo. Y ahí ha habido un régimen de promoción, si vos querés, independientemente de eso. Hay una mano de obra muy calificada, que obviamente es una parte, pero hay incluso, que ustedes lo habrán escuchado también, no podemos hacer nombres, rumores de empresas de primer nivel internacional que ya están en la Argentina y que están hablando de duplicar la cantidad de empleo que tienen, absorbiéndolo. ¿Por qué? Porque es mejor estar en la Argentina, a pesar de que los salarios son un poco más caros que en Brasil, porque la mano de obra es mucho mejor. Mejor calificada, sabe mejor que nuestras universidades, habla mejor inglés, qué sé yo, viste, un montón de cosas. Entonces vos tenés ahí, de repente empiezan a aparecerte oportunidades, que eso es lo que yo digo antes, vos no podés bloquear, el impuesto al robot es una gran estupidez, porque es ir en contra del progreso, ¿me entendés? Claro. Pero eso no quita que no haya tensiones. Entonces, por ahí la demanda de chicos que estudiaron
o que pones call center nada más, es mucho más que eso, o que un chico que estudió informática, un tipo que estudió, qué sé yo, ciencias económicas, de repente se puede insertar y vender servicios al exterior a través de la empresa o directamente, y por ahí en otros lugares no. Ah, O sea, yo creo que hoy la demanda de mano de obra calificada va a estar también de gente industrial, ¿entendés? ah, El tipo que trabajaba en una industria de primer nivel, ese tipo hoy se va a trabajar de independiente y va a ganar mucha más plata de la que ganaba, para tomar ejemplo de Whirlpool. puede ser. Trata de Daniel, llamar a un electricista hoy que te vaya a arreglar algo a tu casa en estos días. Claro, ¿Cuánto sí. tenés? Entonces el tipo del electricista de Whirlpool se podrá trabajar por su cuenta, va a ganar más, lo que no va a tener ni la protección social ni la jubilación que tenía trabajando en Whirlpool. ah. Escúchame, Daniel, la última. El mercado sabe que el gobierno no tiene todavía los dólares para pagar el compromiso de 4.200 millones de dólares del 9 de enero para pagar la deuda. Sin embargo, no pareciera que hay como un doble pensamiento, que es, no tiene los dólares pero los va a conseguir. ¿Vos qué pensás? Bueno, en realidad, a ver, yo no sugiero que hagan eso, pero eventualmente si no, sabe el mercado que usarán otra parte del swap. O sea, el swap con Estados Unidos es mucho más ágil que el swap con China. Eso es una ventaja de ese swap. Ahora está la opción del repo, que el gobierno y el propio presidente han dicho. Porque hoy ya no tenés tiempo en esta discusión de si vamos a ir a Wall Street o no. En la Wall Street hoy ya me parece que no te dan los tiempos para emitir un bono internacional. Y eventualmente si no usarán reservas del Banco Central, que vos reservas, no, o sea, tus reservas propias no están, pero vos podés usar, que lo ha hecho muchas veces este gobierno y lo han hecho gobiernos anteriores, usas plata de dólares de tercero y después lo recomponés. Claro. O sea, yo no veo que nadie esté pensando que no se va a pagar el cupón de enero. Lo que pasa que por ahí se querría ver que ese... A ver, ahí es como la historia del huevo y la gallina, porque hoy, con el riesgo a, ¿cuánto? 560, 570, Sí. todavía tenés que pagar una tasa en dólares de alrededor de 2 dígitos. Claro. Vos conseguiste colocar un poco más abajo en esa emisión que se hizo porque en el mercado local aprovechaste unos bolsones regulatorios de compañías de seguro y otros. Claro. Pero si vas al mercado, entonces la pregunta es, ¿te endeudas al 10 o buscas otras formas hasta que te puedas endeudar más barato? Y esa es la historia del huevo y la gallina, ¿no? Gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó, apoyá el canal con un like y una suscripción. Un abrazo y hasta la próxima.